Si ya decidiste hacer Aliá, o si lo estás pensando, el domingo 22 de agosto estaremos realizando una jornada completa de conferencias con expertos en diferentes áreas: economía, sociedad israelí, educación, estudios universitarios, empleo y más. Además de asistir a las conferencias, los inscriptos tendrán la posibilidad de agendar reuniones personales con cada uno de los expertos. El domingo 22 de agosto será una fecha especial para todos aquellos que alguna vez pensaron un futuro en Israel. No te lo pierdas. Desde las 10 horas Argentina y Uruguay, 9 horas Chile y Paraguay, el evento se realizará en formato virtual. Para inscribirse deben ingresar a www.agenciajudia.com/expoatid. Nuestras actividades son gratuitas y seguirán siendo gratuitas. Desde SAPTA pedimos tu aporte para poder seguir ofreciendo propuestas culturales judías diversas y de calidad. Sumate y doná lo que puedas y sientas para que podamos juntos acompañar y ofrecer lo mejor en estos tiempos difíciles. También queremos decir muchas gracias a los expositores voluntarios que nos honran con su participación y por supuesto a todos ustedes por ser parte y estar presentes. La cultura es esencial hoy. Doná fácilmente con tarjetas de débito y crédito presionando el botón de abajo. Si querés transferir a nuestra cuenta, nuestro alias es SAPTA. En el chat pondremos el link para que puedan acceder a la plataforma de donación.
Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta actividad. Gracias por estar, gracias por sumarse. Realmente es un placer desde Tzavta Centro Comunitario, junto al CIDICSEF y también al periódico Nueva Sion, poder realizar esta propuesta, la presentación de un libro que siempre es una alegría. Es una alegría doble, en realidad, porque en el judaísmo se dice Pamaim Kitov, 2 veces porque es bueno. La primera alegría que tenemos es poder realizar la segunda actividad conjunta con el CIDICSEF, la primera que hicimos sobre los desaparecidos judíos de origen sirio. Fue una actividad realmente maravillosa y emocionante, y ahora la presentación de un libro que es toda una celebración para el pueblo judío. Como somos conocidos como el pueblo del libro, la salida de un libro hay que festejarla, y esto es un festejo. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche, en esta tarde-noche. Ya vi que en el chat estuvieron interactuando y preguntando de un lado, contando de dónde son. Está extraordinario que podamos decir de dónde somos para saber y poder irnos ubicando desde los lugares que nos escuchan. También hay gente que está conectada vía Facebook, darles la bienvenida, que nos están mirando por Facebook, que se está transmitiendo en directo. Y para mí es un honor también presentar a alguien que considero un amigo, por más que no hemos compartido ámbitos de trabajo conjuntos, sí compartimos la pasión por el pueblo judío, el amor por la cultura judía, por la investigación y tantas otras cosas, como es Mario Eduardo Cohen, con quien realmente me une un lazo de mucho afecto de muchos años, que seguramente espero sea mutuo, y por eso también hemos decidido hacer esta actividad en conjunto. Vamos a disfrutar de la presentación de un libro. Estaba pensando todo el tema de la investigación que durante años Mario ha desarrollado, escrito distintos artículos y materiales. Tener el privilegio de tener la presentación de este libro, que es un compendio extraordinario de la presencia judía en la América colonial. Es un libro bilingüe, un trabajo realmente maravilloso, una presentación extraordinaria. Simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Hace unos años viajé a Colonia del Sacramento, acá a 40 kilómetros, porque está muy cerca, hay que cruzar parte del Río de la Plata, y uno puede ver los techos de las casas y decir, estas casas son de los españoles y estas son de los portugueses. Y si hablamos de portugueses y de españoles en el continente, hablamos de judíos de origen sefaradí, sin lugar a dudas, y también en algunos lugares, en algún lugar, algún resabio judío, como es en el hotel, creo que se llama Nacional, o el Hotel Colonial, que hay una mikve, hay un baño tradicional, litúrgico, que es realmente maravilloso saber que la presencia de los judíos españoles luego, antes de la Inquisición, perdón, fueron llegando para estas zonas. Y también un ejemplo, espero que después alguno de los que comenten el libro quizás le dediquen un capítulo, la diferencia que había entre, si bien los judíos hablaban la misma lengua que los conquistadores, la actitud fue totalmente diferente. El vínculo de los judíos con los pueblos nativos fue realmente algo maravilloso. Amerita en algún momento hacer una actividad más amplia y poder contar sobre ello. Para entrar un poco en clima y que me dejen de escuchar a mí antes de escuchar a los oradores que tenemos destacados del día de hoy, agradecemos la presencia de José Menaye, Ricardo Alac y Miguel Coan, que nos van a compartir distintas miradas del libro y algunas imágenes también. Agradecerles la presencia, para nosotros es un honor que puedan estar participando en esta actividad. Vamos a poner algo de música. En realidad decidimos ir creando ese clima, para ir entrando en la presentación del disco, y vamos a escuchar una canción que se llama Bendigamos a Él Altísimo. Es una canción o una oración en realidad semilitúrgica, nacida justamente en la América colonial judía. Así que espero que disfruten mientras se sigue conectando gente. Vamos a disfrutar también de la música en esta presentación del libro América colonial judía de Mario Eduardo Cohen. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre hemos apiado. Loada al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Odula Adonai Kito,
i Leolam Hasdo. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, porque liga nuestra casa con el cielo continuamente. Bendigamos al Altísimo por el pan segundamente, y también por los manjares que comimos juntamente. Odula Adonai Kito y Leolam Hasdo. Bendicha sea la casa esta, que nunca manque a fiesta. De mañana tendré nuestra siesta, a nos y a todos hijos de Israel. Bendicha sea la casa esta, el hogar de su presencia, donde guardamos su fiesta con alegría y permanencia. Oh, tu lado Naikito y Leolam Hasdo. Alegres comimos y bebimos, su merced nunca nos faltó. Loada al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Loada al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Oh, tu lado Naikito y Leolam Hasdo. Y así, con esta bella melodía, esta bella interpretación, nos adentramos en la América colonial judía, y voy a pasar la palabra al autor de la investigación y del libro, Mario Eduardo Cohen. Mario, bienvenido. Te tenés que desmutear y la palabra es toda tuya. Pequeño detalle. Bueno, gracias a SAFTA, gracias a Nuevación, gracias en nombre de CIDICSEF y en el mío propio por dar oportunidad a que, bueno, hablemos de esta publicación. Ya que empezamos con esta canción, les cuento una anécdota respecto a esta canción. Yo estaba en el año 91 en Nueva York, en ellos llaman Shabbatón, y bueno, durante horas y horas hablando en inglés, en el hebreo, en las oraciones, etc. Y de golpe aparece esta canción, Bendigamos al Altísimo, todos en español la congregación completa. Es que justamente esta canción, Bendigamos al Altísimo, se trata de una canción que es de la América colonial. En los últimos años ha entrado en los sefarditas de todo el mundo, pero se trata de canción que la cantaban en Curazao, en Surinam, bueno, vamos a ir viendo después en Nueva York, etc. Es justamente una canción creada en la diáspora occidental sefaradí. Bueno, buenas noches a todos, y yo creo que ya podemos empezar con el PowerPoint. Lo que vamos a hablar acá es, de alguna manera, lo que vamos a ver ahora de los criptojudíos en América y todo esto es, diríamos, una conclusión de todo esto. Que esta gente quiso vivir como judías en la América colonial,
y no se les permitió. La Inquisición, hubo Inquisición hispano-portuguesa en gran parte de América, y entonces la vida de toda esta gente es la vida de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia a los poderes, mantener las costumbres judías, y lo vamos a ver en ejemplos concretos. Vamos avanzando. Adelante, sí. Estamos hablando de América colonial judía y ya entramos directamente existieron dos Américas. Una América hispano-portuguesa, donde hubo Inquisición. 3 tribunales, México, Lima y Cartagena, y tribunales portugueses sobre Brasil. No se podía vivir como judíos. Vivieron como criptojudíos, es decir, judíos a escondidas. En la izquierda ustedes ven el escudo de la Inquisición, que dice: levántate, oh Dios, y defiende tu causa, en latín, y simbólicamente un olivo y una espada. Si te portás bien, olivo; si te portás mal, la espada. Allá a la izquierda de la imagen tenemos cárcel de la Inquisición de Lima. Hay más imágenes, adelante. Casa de un judío famoso, criptojudío famoso en Lima. Le continúa la Casa de la Inquisición en Cartagena. La calle de los judíos actual en Lima, que luego cambió de nombre, pero indica que en ese lugar fue un lugar de alta concentración de judíos. Hay una imagen más que muestra un auto de fe, es decir, auto de fe cuando se dictaminaba, la Inquisición dictaminaba que tal persona debía ser, había distintas penas, hasta la pena de muerte. Se hacían estas festividades gigantescas, en este caso el auto de fe de 1639 en Lima. Adelante. Mi idea es dar una pequeñísima idea de lo que visual de todo esto, y para que después nuestros compañeros puedan hablar del contenido. Seguí avanzando, que continúan los otros famosos. Estos son los más famosos criptojudíos de América. Francisco Maldonado de Silva, que ustedes lo conocen seguramente a través del libro de Marcos Aguinis, tucumano, tuvo 12 años en la Inquisición de Lima y murió quemado vivo. Tomás Treviño de Sobremonte, Luis de Carvajal. Lo interesante es que todos, en este caso Tomás Treviño de Sobremonte, Luis de Carvajal, habían estudiado con los jesuitas y redescubrieron su judaísmo. Antonio José da Silva es el primer dramaturgo brasileño, que también fue, en este caso, fue quemado en Portugal. Y acá más abajo tenemos, avanzado otro más, justamente, y Juana Enríquez, que son dos famosas rabinas, así se las llamaba en México, ¿sí? Adelante. Entonces, ¿cuál era el área donde estaba la Inquisición? La Inquisición de Lima abarcaba todas las zonas sur de América del Sur, la Inquisición de México, la zona norte, y después hubo la Inquisición de Cartagena en la zona central. Ustedes ven que el área de Brasil no había Inquisición, pero dependía de la Inquisición de Portugal. Adelante. Bueno, ¿cuándo es el primer día que se aparece un criptojudío? ¿Cuándo? El último y el primer día de la colonia. En ambos casos hay judíos o criptojudíos. ¿Cuándo comienza la historia europea en América? 1492, Colón es acompañado por el traductor Luis de Torres. Según el almirante, había sido judío.
Pobrecito, nuestro querido Luis de Torres jamás pudo traducir nada con los indios, pero bueno, esa es la historia. Torres fue el descubridor del uso del tabaco, como anécdota. Ya estamos al final, ahora, al final de la etapa colonial. En las cárceles de la Inquisición de Lima encuentran a un legítimo descendiente de judíos expulsados de Portugal. Increíble, estamos hablando en el inicio y en el final hay judíos o criptojudíos en la historia de América colonial hispano-portuguesa, ¿no? Adelante. Lo interesante es que cómo esta gente, estos criptojudíos, estos judíos a escondidas de la Inquisición, estos judíos que no tenían voz, estos judíos que estaban escondidos, que no tenían comunidad, no tenían rabinos, no tenían maestros, no tenían calendario, no tenían libros de oraciones, no tenían Torá, Torot, ni ningún objeto judaico, y mantenían costumbres judías. Lo hicieron durante 150 años por lo menos. Y aunque parezca mentira, hoy no es un pasado, sino que es un pasado presente. En el norte de Brasil existen todavía comunidades criptojudías, diríamos, que de anusim, personas forzadas que mantienen costumbres judías. Es una resistencia, yo diría, de 500 años. Adelante. Miren qué interesante. ¿Qué festividades se preservaron? Si no había calendario, si no había libros, si no había Torá, si no había maestros, ¿cómo podían preservar? Se las ingeniaron, por ejemplo, el Yom Kippur, que la Biblia dice que es el 10º día del 7º mes, se las ingeniaron en general el festejarlo el 10 de septiembre. Recuerden ustedes que el mes de septiembre es el 7º mes del calendario juliano, el calendario romano. Sin calendario, la única opción que tenían es imaginarlo que el día 10º del 7º mes es 10 de septiembre. Se festejaba algo del Shabbat, algo de la Pascua, pero mucho del Purim. El Purim en el sentido de que esperaban, así como había habido un gran milagro en aquel momento con la salvación de los judíos de Purim, quizá podía pasar lo mismo en América. Y algunas costumbres relacionadas con el kashrut. Adelante. Voy rápido para darle opción a mis compañeros, si no esto podría estar hablando muchas horas. Miren qué hermosas frases del tucumano Francisco Maldonado de Silva, ¿sí? El que fue condenado después de 12 años de estar en las cárceles de la Inquisición y murió quemado vivo. Entre paréntesis, yo no conozco ninguna calle, ningún colegio, ninguna sala, ninguna escuela, nada que se llame Francisco Maldonado da Silva. Y es un honor. Deberíamos a este tipo de gente, a este tipo de mártires, nosotros como tal deberíamos recordarlos. Me parece que es un deber recordarlos. Miren qué linda frase. Amad la misericordia y la justicia. Dad con largueza vuestra limosna a los propios pobres. Y en fin, temed a Dios, amadle de todo vuestro corazón para que proteja a vosotros y a vuestros hijos después de vosotros. Defended su verdad, combatid contra los perros que la despedazan. Elegid para vosotros la vida. Miren, grandes consejos de una persona que estaba condenada, que él sabía que iba a estar condenada desde el inicio a ser quemada viva. Adelante. Bueno, saltamos, vamos a otro lado totalmente distinto. Cambiamos de América, vamos a la América colonial
ahora holandesa, inglesa, francesa, etc. En estos lugares no hubo Inquisición. Y entonces los judíos pudieron vivir en comunidades, ¿sí? Y esta gente provenían de Ámsterdam, Londres, Hamburgo, Livorno, es decir, de la diáspora occidental sefaradí. Diáspora occidental sefaradí. No venían del Mediterráneo, es decir, quizá esta gente no hablaba el judeo español, el judeo español, realmente se expresaban en español o en portugués o en las lenguas de cada uno de estos lugares. Hubo comunidades, desde hace 391 años que hay comunidades en forma continua. Hubo comunidades judías en Recife, Curazao, Nueva York, Newport, Filadelfia, Charleston, Barbados, St. Thomas, Surinam, San Eustaquio, etc. Y a estos a estos judíos se les debe la introducción del cacao y la vainilla, sobre todo. Y en la aprendida de los indios, ¿no? Esa es un caso especial de la muy buena relación que tenían los judíos con los indios. Adelante, a ver, tenemos por ejemplo ahí en la imagen que ven, estamos en Recife, calle de los judíos, ¿sí? Calle dos judeus. Adelante, Adelante. Miren, este es un contador de Homer de Filadelfia, y está totalmente en español. Semanas de Homer, semanas, días, ¿sí? Adelante. Bueno, vamos a volver sobre esa imagen, así que no vale la pena trabajarla. Seguimos. Hay otras dos imágenes. Miren qué interesante, estamos en Curazao. En este edificio que está acá tiene la doble fecha gregoriana y fecha hebrea, el mismo edificio. Como curiosidad absoluta, ¿no? Ustedes saben que hace unos años compitieron Capriles con Maduro en la elección de Venezuela. Los dos provienen de estas comunidades estas comunidades judías de Curazao. La familia, estamos hablando, ¿no? Y acá, por ejemplo, esto es de la casa Hebrón, se llama, en la casa en Surinam. Todo esto que está aquí lo llevó al cine nuestro querido Miguel Cohen, que lo vamos a ver dentro de un rato. La película se llama La experiencia judía, que fue un gran éxito y que, bueno, espero que se siga proyectando. Adelante. Miren ejemplos de cementerios judíos coloniales. Este cementerio de Curazao. Cabría señalar algo, que está al lado de una refinería de Shell. Cuando estuve por ahí, casi todas las tumbas están borradas. El abrasivo le sacó las imágenes. Y le pregunté por qué ellos no se ocupaban y pedían una indemnización a Shell. Y me dijeron que Shell aceptó o acepta originalmente que fueron los causantes de este desastre cultural. Pero si aceptaba Shell que había producido esto, le iban a llegar juicios de todas partes del mundo. Por eso no lo acepta. Pero de hecho es una lástima que esté casi borrado el cementerio. Después tenemos cementerio Casa de la Vida, cementerio en St. Thomas, cementerio en Newport, cementerio en Barbados, cementerio, miren qué imágenes. Este es un cementerio judío en Coro, Venezuela. Miren las imágenes y vean digamos, qué complejidad, cómo toman elementos del contexto. La próxima. Bueno, calles y sinagogas. Ustedes saben que tenemos, esto es Surinam, esto es Newport,
Esto es Recife, Barbados, Saint Thomas, interesante, todas las sinagogas del Caribe son de piso de arena. Todos los cementerios son para llegar en forma marítima o fluvial. Todos los cementerios tienen imágenes. Es decir, toda esta área de los judíos hispano-portugueses del Caribe es un grupo aparte de los judíos. Es judío, pero con características especiales. Y ustedes el bendigamos el Altísimo y justamente es una de las características. Los judíos vivieron en la primera colonia judía importante, fue la de Pernambuco, Recife, en la etapa de los holandeses. Pero en 1654 los portugueses la retomaron. Y 23 personas que salieron en el Pesaj de 1654, tuvieron 6 meses de viaje, un montón con muchos problemas, y llegaron a una ciudad que se llamaba New Amsterdam, también holandesa. Esa ciudad de New Amsterdam hoy se llama Nueva York, y esos 23 personas que salieron de Recife se los consideran los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, los primeros habitantes de Nueva York, judíos de Nueva York. De hecho, ahora se sabe que quizá había 3 o 4 personas antes que los Pilgrim Fathers, pero vale como curiosidad. Adelante. Y bueno, justamente en la Estatua de la Libertad en Nueva York hay un poema de Emma Lazarus, que se llama, una poeta sefardita, que recuerda y glorifica a la Estatua de la Libertad como que el lugar donde se abrían las puertas a los desposeídos. Y miren este mástil, dice, erigido por el Estado de Nueva York en honor en la memoria de los 23 hombres, mujeres y chicos que bajaron, que descendieron en septiembre de 1654 y fundaron la primera comunidad judía de los Estados Unidos de América, tricentenario de los judíos de América. A ver, una más o dos más y le damos el honor a nuestra gente, a los que han venido a hablar sobre el libro. Si ustedes ven aquí en este punto marcado, este es el cementerio judío. Lo que yo les decía, que los cementerios son necesariamente, como eran comerciantes y digamos, se llegaba solamente por vía fluvial o vía marítima a los cementerios de las comunidades hispano-portuguesas del Caribe. Esto es Recife. A ver, una más. Ven que Recife dice Rua do Bom Jesus, antiguamente Rua dos Judeus. Rua dos Judeus. A ver, una más y le damos la... interesante esto. Judíos que colaboraron con los libertadores, ¿sí? Hubo como soldados judíos tanto en Estados Unidos como en Venezuela, y como amigos de los libertadores, ¿no? Mordejai Ricardo fue amigo de Simón Bolívar. Vamos a ver ahora algún detalle sobre eso. Haim Salomon fue amigo personal de George Washington. Y Alejandro María de Aguado, de familia judía, lo fue de José San Martín, aunque sobre ese tema hay mucha controversia. Aquí aparece Washington con Haim Salomon, y este se llama el Octagón, el lugar en Curazao donde este señor, Mordejai Ricardo, le prestó a Bolívar, a las hermanas de Bolívar. Y por último, bueno,
tenemos acá la sinagoga de Newport, y dice que en este lugar estuvo Washington, no como lugar sinagoga, sino como lugar de reunión. Bueno, puedo seguir. Le estoy quitando lugar a mis compañeros. Si les parece, les agradezco. Solamente quise mostrar una parte, un aspecto visual de todo lo que está, de toda esta historia de la América colonial. Como historia nada más les cuento que hicimos en el año 96 una exposición que se llama América Colonial Judía en el Palais de Glace, y que tanto éxito tuvo eso que generó, bueno, empecemos a trabajar este tema, no lo dejemos solamente en imágenes, y de ahí es el libro. El libro, bueno, se editó en el año 2000 y ahora la edición 2019-20, que es esta edición que vemos acá, ahora bilingüe, no solo español, sino también inglés. Gracias, los espero. Déjenme que haga una primera rápida presentación de José Menacé y de Ricardo Alac. José Menacé es abogado, en el año 75 fundó el CIDICSEF y es un pionero en los estudios sefardíes de América. De ahí aprendimos todos, es el maestro de todos nosotros. Como escribió decenas de artículos, hizo presentaciones en distintas partes del mundo, etc. Y fue condecorado en el año 94 por el rey, en este caso Juan Carlos II de España, por sus contribuciones a la cultura sefardí. Podría seguir hablando de él varias horas, pero vamos a sintetizar y vamos a después nos va a hablar Ricardo Alac, otro gran amigo. Es un famoso dramaturgo, estudió en la Argentina, y estudió también en Alemania. Fue director durante varios años gloriosos del Teatro Cervantes. Los temas que relacionan muchísimas obras muy exitosas en Buenos Aires y traducidas a muchos idiomas. Solamente voy a marcar dos obras que tienen relación con todo esto, que es 1000 años un día, una obra que hizo Ricardo Alac y que tuvo 6 meses de sala llena en el Teatro San Martín. Fue un éxito inmenso en el año 92, tuvo el premio Guerrero. Y otra obra que también se relaciona con estos temas de los derechos humanos, de la América colonial, es La Lista. También con mucho éxito hace unos 4 o 5 años. Recuerdo también que escribió Aquellos gauchos judíos con Roberto Cosa. Bueno, el CIDICSEF y la Universidad Bar-Ilan lo acabamos de condecorar hace 6 meses aproximadamente por su obra. Y bueno, para nosotros y para SAPTA y para Nueva Sion y para CIDICSEF es un honor que nos acompañe. Querido Pepe, José Menacé, te estamos esperando. Bueno, disculpen mi disfonía, no sé si me van a escuchar bien y no puedo competir con el mundo de las imágenes. El PowerPoint de Mario fue realmente tan explicativo, tan desarrollado que nos da una imagen muy clara de lo que es el libro. Yo diría que él no solamente nos habló de América, sino que comienza desde Europa, porque nos empieza a dar datos sobre previos a la expulsión de los judíos de España. Y evidentemente este hecho, conjuntamente con el descubrimiento de América, produce unas circunstancias muy particulares, porque muchos conversos al catolicismo, judíos que creyeron que iban a tener una vida más libre, más tranquila, en realidad no la tuvieron y trataron de ir al Nuevo Mundo, efectivamente, para conseguir allí un lugar de libertad
de poder disfrutar de su propia vida, muchos no lo pudieron conservar y fueron perseguidos, expoliados y asesinados, quiero decir, muertos en la hoguera en los tribunales. Se perdió, José, un poco el sonido. A ver, por un problema me parece la conexión. A ver ahí si querés continuar. Ahí me parece que se le volvió a escuchar. Hola. Ahí estamos, se te escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si me escucharon previamente. Les dije que era un gran placer estar con ustedes y presentar este libro de Mario, que es realmente muy importante. Su presentación previa por PowerPoint fue muy explicativa y las imágenes penetran muy bien, de manera que no voy a transitar eso, pero sí podría decir que esta presentación se podría subtitular también de otra forma. Yo diría, ¿el nuevo mundo o un mundo nuevo? Eso es lo que buscaban los judíos conversos, que pensaron que al convertirse al catolicismo iban a tener libertad, tranquilidad, etcétera, y no fue así. Muchos sospechosos de judaísmo fueron perseguidos, y en América pasó también en parte lo mismo. Lo importante de este libro, podemos explicarlo y mostrarlo. Yo tengo las dos ediciones, que aquí se pueden ver, una delgada y otra más gruesa, porque la primera era monolingüe en idioma español y esta es una magnífica edición bilingüe en español y en inglés. Es una buena impresión, excelente, un papel satinado y unas vistosas fotografías. Y diría yo que esta presentación, nunca mejor nombrada que en esta ocasión en el mundo, porque tenemos presente el libro, ese libro que se puede tocar, que se puede tener en la mesita de luz y hasta en la sala de visitas, porque es realmente una obra magnífica. Pero más allá del libro físico, en cuanto a su contenido, es realmente revolucionario. Empieza con una cronología, como dije antes, en el siglo XV, antes de la expulsión de los judíos de España y antes del descubrimiento de América, una extensa bibliografía que es típico en el trabajo de Mario. Por ejemplo, se ha dicho de su libro Maimónides, Marcos Aguinis dijo que lo muy importante era una bibliografía sobre el tema, y en este caso lo consigue. Inclusive todos sus dichos en los textos tienen notas marginales, dando las fuentes, y esto da una honestidad realmente importante. Quiero decirles que ahí él nos da varios siglos de transcurso de los judíos en América colonial, tanto en el sur como en el Caribe, como en el norte, y que realmente merece ser leído. Por eso debemos celebrar que esté también en inglés, para que pueda llegar a mucha gente y pueda ver su contenido temático. Pero por último diré que no solo deberemos hablar del libro y de sus periodos, sino también del autor. El autor con esto ha hecho un verdadero y excelente trabajo de historia, porque no es un relato. Mario no ha sido un narrador en este trabajo. No es tampoco un cronista, es un verdadero historiador, porque ve las situaciones que rodean a los hechos, porque habla de épocas más remotas y de otras muy recientes. Yo diría que podemos darle, más allá de los títulos académicos, un título de afecto. Mario es un excelente historiador, es un Tucídides. Tucídides fue en la Grecia antigua el primer historiador considerado digamos, de historia científica, con sus pruebas y sus medios. Por eso le deseamos lo mejor
este libro puede abrir la puerta a muchos curiosos y también a muchos investigadores. Realmente es una maravilla, yo creo, y con esto no hago un elogio fácil, porque de esto no tengo ningún beneficio personal. Este libro es importantísimo para tenerlo y no perdérselo. Gracias, Mario, por tu trabajo. Gracias, José Pepe, que estuviste pobre con un esfuerzo, estaba muy tenso, me había dicho antes por el tema de la disfonía, pero se te escuchó perfecto y conceptos súper valiosos hacia Mario, más que merecidos, comparto, y ese libro también. Pusimos en el chat donde se puede adquirir el libro, me parece que habla de la historia de nuestro continente, habla de la historia de parte de nuestro pueblo. En mi caso, bueno, soy judío ashkenazí, no lo puedo mentir, pero también parte de nuestro pueblo, somos parte del pueblo judío en estas zonas y merece ser leído, y como decía recién Pepe, tenerlo en la casa es indispensable, creo, para poder entender por qué estamos, cómo estamos como judíos, y un trabajo maravilloso de poder, de lo que hizo Mario, de realmente de estar en los lugares y rescatar la historia, un trabajo de investigación que no es muy fácil, sobre todo cuando hablamos de tiempos pasados, y sobre todo la dificultad también de criptojudíos, ¿no? Que aquellos que vivían en algunos casos bajo el anonimato religioso, ¿no? Así que bueno, le pasamos la palabra a Ricardo Alac. Ricardo, bienvenido. ¿Me escuchan? Perfecto, ¿Me te escuchamos y te vemos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mario, por tus palabras. Muy buena tu visión del libro, José, todo el análisis que hiciste. Gracias, Enrique, también por permitirme participar de esta presentación. Yo creo que este es un libro realmente muy importante. Lo primero que me trae que me evoca a mí como persona es el recuerdo de un trabajo que yo hice, que fue 1000 años un día, sobre la expulsión de los judíos de España. La expulsión de los judíos de España provocó varias crisis. En el aspecto espiritual, un siglo después apareció un pensamiento mesiánico muy importante debido a eso, en la voz de Luria, de Isaac Luria, que se fue a vivir a Sfed en Palestina, en ese entonces era Palestina, y que dio origen a la necesidad de volver a plantear la necesidad de que un Mesías apareciera en el mundo de una vez por todas. Y su pensamiento llega hasta nuestros días en la memoria de personas como Scholem y el filósofo Benjamin. Luria además tiene un planteo que es muy interesante, porque dice que hay dos visiones del Mesías. Una, que el Mesías viene a arreglar el mundo, y otra, que el mundo lo tenemos que arreglar los hombres primero, antes de que llegue el Mesías. Y coloca a los judíos dentro de ese ámbito de que tienen que luchar porque el mundo llegue a un estado de justicia y de paz, para que entonces llegue el Mesías. En el otro lado tenemos a lo que sucedió inmediatamente después de la expulsión de los judíos. Es una cuestión de horas. Lamentablemente no tenemos tiempo para hablarlo ahora, pero las carabelas salieron con Colón a la cabeza horas después de que terminara la expulsión de los judíos. El continente encontrado, el nuevo mundo, como lo llamó muy bien Menashe, como lo llamamos, a partir de ese momento empezó a ser poblado por españoles. Se dividió con la intervención del Papa en dos partes. Una parte fue para los españoles y otra para los portugueses. Y desde entonces hasta hoy,
los españoles poblaron la zona que tenían y todavía en los libros de historia no se menciona que hubo judíos. Si nosotros tomamos los libros de historia de hoy incluso, Mario se sorprendió de que no hubiera una calle, hablando de Da Silva, me equivoco, Da Silva, ¿no? Pero no hay nada. Mario viene a llenar un vacío tremendo. No hay nada. Incluso en una oportunidad yo dirigí un centro cultural de la AMIA y me vinculé con gente, con muchos historiadores que vinieron a dar cursos en ese centro cultural que tuvo una repercusión muy grande. Y Félix Luna me obsequió, en ese momento había sacado la revista de él, Todo es Historia, había sacado en 2 tomos, creo que era, los más importantes artículos desde su fundación. Y había un artículo, por ejemplo, que leí, absolutamente malicioso, donde hablaba de algunos conversos que habían llegado a Argentina y que se habían comportado de una manera siniestra, como era la visión que es un artículo escrito hace 30 años y publicado en Toda esa Historia, donde además ensuciaba la memoria de un sacerdote, de un judío converso que era sacerdote, que fue el primer, que vivió en Tucumán y fue el primero que preparó la exportación de un producto argentino. La primera exportación se produjo un día determinado, llegó el azúcar hasta Buenos Aires y otros productos hechos por indios y se exportaron, y a partir de eso las entidades industriales fijan como el Día de la Industria, el día que el sacerdote Vitoria hizo la primera exportación. Sin embargo, en ese trabajo, Vitoria está mostrado prácticamente como un usurero. Yo tuve una conversación, yo cuento estas cosas porque creo que es interesante la minucia, ¿no? Yo tuve una conversación después con Luna, un respetable, un respetable historiador. Más que historiador, Luna fue un divulgador. No hizo investigación por su cuenta, tal vez en un libro sobre la vida de Roca, pero si no, él más bien fue un compilador más que historiador. Pero él me dijo que, bueno, que él respetaba la opinión de la gente que le invitaba para escribir, y por eso había publicado ese trabajo. Bueno, yo creo que acá voy a hablar directamente ahora del libro de Mario. Mario Cohen ha hecho un fichaje, un importante fichaje de la presencia judía en América. Y quiero también decir lo que yo le dije a él cuando tuve el placer de tener en mis manos. Mario, te cuento que tengo la otra edición también, igual que José, y observo con placer cómo has trabajado estos 20 años para precisar y aclarar y colocar nuevos aspectos que han enriquecido muchísimo, aparte de que es bilingüe la edición y tiene un material nuevo fotográfico. Pero yo le dije algo a Mario que voy a repetir ahora. Yo escribí 1000 años un día, que sí, hace poco la Universidad de Maryland me hizo un homenaje, y Mario y el CIDICSEF me nombraron socio de la entidad, socio honorario, no sé cómo se dice, pero miembro de honor, pero cosa que agradezco y me emociona. Yo le dije en esa oportunidad que yo había escrito el libro, la obra de teatro, un poco para responderle a mi padre, que cuando fue el Holocausto, en un estado de desesperación, me dijo: Ricardo, nosotros tenemos que estar preparados porque tal vez tengamos que irnos en cualquier momento. Es decir, esa vieja
tradicional frase que durante 2000 años tenían siempre en la boca los judíos, que vivían siempre en la expectativa de que podían ser expulsados de donde vivían. De alguna manera, yo aprecio mucho la obra de Dubnov, gran historiador judío. Yo no leí el libro grande de él, leí la compilación, que es un tomo gordo, donde también tiene un poco el principio, si no me equivoco, de mi padre, ¿no? Tenemos que estar preparados, y cuenta minuciosamente todos los agravios, las matanzas, los pogroms que nos fueron haciendo a lo largo del tiempo. Y yo creo que hay que considerar la historia judía de otra manera. Yo cambié mucho. Yo estuve en un viaje a Israel, invitado en el año 92, creo, a un congreso de escritores judíos españoles, judíos españoles y portugueses. Me atendieron espléndidamente en Israel, fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Y recuerdo que pedí material. Yo había terminado ya la obra, que me llevó mucho trabajo, 1000 años un día, pero como realmente había muy buena disposición a lo que nosotros queríamos saber, quería saber yo cómo se estudiaba la expulsión de los judíos de España en las escuelas secundarias, porque las universidades otra cosa, cómo se enseñaban las escuelas secundarias de Israel. Bueno, no recuerdo muy bien, pasó mucho tiempo, ya soy un hombre grande, pero alguien me acercó unos libros, pequeños libritos, que eran los que tenían entre sus manos los estudiantes, y me llamó la atención que eran preguntas que tenían que responder los estudiantes, ¿no? Y una de las preguntas que le hacían era: ¿usted cree que la dirigencia judía estuvo a la altura de las circunstancias en el momento de la expulsión? A mí me impresionó muchísimo esto, porque era como que ponía en el... yo agregué una escena de la obra después a partir de esto, como que ponía, no digo en igualdad de situaciones, o sí, tal vez, a los judíos con las personas que alrededor de la reina Isabel analizaron el problema de la expulsión, y donde Isabel, la católica, por algo llamada así, con la Iglesia, ultimaron los detalles de la expulsión. A mí a partir de ahí, como bien explicó, como pudimos ver por las imágenes y como bien explicó José, muchos judíos se convirtieron creyendo que podrían vivir en paz, pero como la situación era terrible, no podían ir tampoco a la América española, porque no, tenían que tener un documento que se llamaba de limpieza de sangre. Entre otros, a Cervantes no le dieron el certificado de limpieza de sangre, por lo cual es dable sospechar, más otros detalles que hay alrededor de su vida, que tenía ancestros judíos. Esto ha sido estudiado exhaustivamente por personas que conocen mejor que yo esto. Pero esos judíos, esos criptojudíos, que en algunos momentos en América pudieron sacarse la careta y manifestarse como judíos y convivir como judíos, es decir, mantener sus creencias, sus costumbres, su fe, sus fiestas. En otros momentos tuvieron que ocultarlas de vuelta, y en muchas situaciones fueron también perseguidos, como sabemos, y ultimados. Pero lo que a mí me gustó del libro de Mario es que no cae en el sentimentalismo el libro. El libro no cae en la derrota, en la crisis, en la persecución y en la muerte. No niega nada de lo que sucedió, pero habla de lo que hicieron los primeros pobladores judíos de América. Todo lo que ese libro es un documento que va a quedar, Mario, porque ahí están enumerados cómo vivieron y cómo murieron, cómo honraron a sus muertos, cómo llevaron la cuenta de los años que pasaban, cómo festejaron sus fiestas. Y
y cómo amaron este lugar, porque hay muchísimas pruebas. Una, la de Vitoria, que trabajó y fue y trabajó en, hay muchísimas cosas para contar que no hay tiempo. Los españoles no eran dados a trabajar. Para eso pedían cada vez más esclavos y sometían más a los indios. Y de pronto que vinieran algunas personas que parecían conversos y después eran y trabajaban y creaban industrias y fomentaban la exportación, como pasó con Vitoria, eran mal vistos. Y entonces esas personas que no entraban dentro del marco explotador español sometido indio o negro, entonces esas personas eran marcadas, seguramente este judío, porque le gusta trabajar, porque le gusta progresar, porque le gusta desarrollar el lugar donde vive. Entonces, creo que hay un fichaje, me gusta la palabra fichaje, de lo negado. Acá hay un fichaje de lo negado. Mario, si tomamos los libros de escuela, no existen los judíos en la América colonial. La América colonial judía parece un invento de pronto. Muchos se sorprenden cuando lo leen este libro. Por eso que tiene que tener una gran difusión. Yo te felicito por el libro y te agradezco que me hayas invitado a hablar acá y te deseo lo mejor y muchas ediciones más. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, realmente un placer escucharte. Estaba pensando justamente en que este libro viene a llenar un vacío, ¿no? Este vacío que también dentro de la comunidad judía, dentro de las escuelas judías, tampoco se estudia por el tema y sería interesante poder empezar a incorporarlo en la currícula, empezar por ahí y pensar que no solo llena un vacío, sino que también este es un acto de justicia, ¿no? Un acto de justicia a como se refirió en su momento Mario, que me parece que es la palabra, a los que resistieron, ¿no? Resistieron frente a la adversidad. Nuestro pueblo, la palabra resistencia es algo que es una constante, la resistencia en la Inquisición, la resistencia acá como criptojudíos, la resistencia durante la Shoah, es una palabra que nos enorgullece y una palabra que habla de valentía, no de cobardía. O sea que recuperar esta historia, Mario, es un acto de valentía y la verdad extraordinaria la presentación de José, Pepe Benaye y tuya, Ricardo Lac, un placer escucharlos y tenerlos en esta actividad, es un lujo total y el afecto que les tiene Mario y por eso también los convocó, como convocó también a Miguel Cohen, quien es cineasta, director de la película Experiencia Judía de Basa Bilbaso, a Nueva Ámsterdam. Les recomiendo muchísimo verlo. Nosotros hablamos antes en la previa de hacer alguna actividad con él porque merece ser vista y merece ser conversada también con su director de lo que significó el encuentro con todas estas imágenes y con todos estos lugares y personajes que ha trabajado. Así que Miguel, bienvenido, muchas gracias. En tu semana de muchas ocupaciones, tenerte acá es un verdadero lujo y placer. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación. Más allá de los avatares de la vida y las ocupaciones, siempre para mí es un placer estar acompañando a Mario Cohen con su libro, que para mí fue un hito en mi vida, la verdad, porque hacer cine es muy difícil y encontrarse con historias que a uno le apasionan no es fácil, por lo menos para mí, ya que cada proyecto que yo trato de involucrarme, y como digo siempre de ponerme la camiseta, son proyectos que me tienen que apasionar. Y así me pasó con el libro de Mario, que siempre desde la primera vez que lo leí me pareció muy visual, ¿no? O sea que además del contenido que es muy atrayente, la primera vez que me acerqué, que fue un encuentro que tuvimos hace muchísimos años, por otra película mía que me invitó a presentar, y me regaló su libro, y apenas lo leí, lo primero que pensé fue, este libro tiene que ser contado cinematográficamente. Pero bueno, la verdad que en el momento que yo lo imaginé, yo ya avisoraba que iba a ser muy complicado hacer una película. Es más, nunca pensé que iba a poder llegar a hacerla porque yo lo que imaginaba era
yo quería viajar, como estos criptojudíos que escaparon de la península ibérica, me quería internar por todos esos lugares que describe tan bien el libro de Mario. Y bueno, ese es un poco el espíritu aventurero de los que hacemos cine, ¿no? Hacer películas imposibles. Pero bueno, no voy a contar acá cómo llegó a hacer la película porque es casi otra película, pero la cuestión que, bueno, en un momento apelé también a mi memoria, porque si bien el libro de Mario y este viaje por la América colonial judía tiene que ver mucho con la memoria y el judaísmo, como el judaísmo usa como herramienta la memoria para persistir a lo largo de tanto tiempo, yo tuve que apelar a la mía. Y la mía tiene que ver con mi papá, gaucho judío, pues todo el mundo me dice, bueno, en la película no se ve mucho Basavilbaso, pero Basavilbaso fue el motor personal que a mí me llevó a aventurarme a esta aventura. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque si en Surinam eran sefaradíes que huían de la Inquisición, en Basavilbaso eran judíos que venían de Rumania y de la Rusia zarista, ¿no? Entonces empecé a buscar si había algún puente, digamos, entre estas historias tan alejadas en el tiempo y en el espacio, en lugares tan distintos, fue lo que me animó a hacer ese viaje, ¿no? Y bueno, entonces la memoria personal fue también muy importante y ahora la tengo fresca porque, bueno, ayer mis padres cumplieron 70 años de casados y las anécdotas de cómo mi mamá, mi mamá venía de Bélgica, la impresión que tuvo al conocer, como dice ella, a esos indios, cuando fue a Basavilbaso y a conocer a mi papá, fue muy divertida y me retrotrajo un poco, bueno, a esta motivación de la cual les comento, ¿no? Y entonces voy a aprovechar, ya que hablo de esto, un poco para pasarles esta imagen que me impactó mucho cuando fui a Basavilbaso, aunque esto no es Basavilbaso, sino que es San Gregorio, ¿no? Que es en las afueras. Ven bien la imagen, ¿no? Siempre pregunto. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, esta es una imagen que inicialmente a mí me impactó mucho, porque acá está conectado con la infancia, más infancia de mi padre, ¿no? Que recuerda también muy visualmente lo que era vivir en pleno campo, con una cultura europea además, ¿no? Y adaptándose al lugar, que es un poco de lo que trata el libro de Mario, ¿no? Con toda estos judíos sefaradíes que tuvieron que llegar a América y hacerse del lugar, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen realmente me fue muy, muy impactante. Y bueno, y ahí fui armando este viaje a la América colonial judía a partir de distintas fuentes, una gracias a Mario y sus recomendaciones. Llegué a Israel, donde conocí a Mordejai Arbel, un muy interesante historiador autodidacta que había también recorrido Surinam, y me regaló un libro, fruto de la investigación que él había hecho a principios de los 70 por Surinam, siendo cónsul de Israel, y muy inquieto con los temas históricos. Él llegó a Surinam y descubrió y encontró, digamos, todo un lugar que aparece en el libro de Mario muy, muy impactante y diría muy nodal en la historia, que es la Jordan Sabana, ¿no? La sabana judía, el lugar a donde llegaron estos sefaradíes huyendo de la Inquisición, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, hay que imaginarse, ¿no? En los mediados de 1600, viniendo de la península ibérica, a encontrarse con comunidades que obviamente el lenguaje, la forma de vida era tan, pero tan disímil, pero
bueno, lo interesante es que han vivido ahí por 80 años, han construido una comunidad muy próspera, han conservado el judaísmo de una manera impresionante, y a partir de este espacio que se descubre, este espacio judío en la selva de Surinam, ha dejado, bueno, mucha tela para cortar, ¿no? Uno son la convivencia con los indígenas o los pueblos aborígenes locales, que paradójicamente son los que hoy conservan la memoria judía, porque la Yoren Sabana o la sabana judía y los restos de la sinagoga y los cementerios y las tumbas que hay allí están en territorio de estos pueblos originarios, que son arahuacas, ¿no? Y caribés, y son ellos que conservan esta memoria judía. Así que yo me fui ahí, me fui a la selva, y contacté a una persona muy interesante, una persona de color, una persona negra, que tiene antecedentes en su familia, de familia judía, y él se empezó a interesar en el tema. Entonces, gracias a él, que se llama Harold Sibling, fue un poco el vaquiano y el que nos abrió las puertas para poder ir a filmar a la Yoren Sabana, porque había que pedir permiso a este territorio aborigen para entrar. Entonces, bueno, y fue una experiencia realmente muy increíble. Así que les voy a mostrar un fragmento de la primera vez, y cuando estuve allí en el contacto con Harold, que nos mostraba el lugar donde se encontraban estos cementerios y estas tumbas, que, bueno, que están tapadas por hojas. Ahora se los voy a mostrar. Perdón, esto tengo que... A ver. Se ve perfecto, ¿eh? ¿Se ve bien? Gracias. Muy bien. Bueno, esta persona que está acá a la izquierda es Harold Sibling, y la persona que está más agachada es una persona de aborigen del lugar, de los arahuacas, que juntos me llevaron a esta zona que se llama Casipora, que es en la sabana de Surinam. Vamos a verlos acá. Acá estoy yo. Esta es la prueba de que estuve. Entonces fueron ahí a buscar dónde estaban estas tumbas, ¿no? Entonces ahí va con el machete, va descubriendo las hojas de una zona donde ellos ya saben que están allí, ¿no? Les cuento que no se ven en cámara, pero los mosquitos que hay allí son realmente impresionantes. Y el calor muy intenso. Muy intenso. Y muy emocionante toda esta parte, ¿no? Del descubrimiento y la revelación de algo que ya está allí. Hablan en surinamés, que es una mezcla del Dutch holandés con el creole. Bueno, le echan talco para poder visualizar bien los textos de los epitafios.
Este justo es un fragmento que no está en la película. Ahí pueden ver cómo aparecen las letras en hebreo, con más claridad. Parece como mágico. Ahí está. Oh, yeah. ¿Bien? Oh, yeah. Ya vou ler isso. Yeah. Ya vou ler isso. Es portugués. Okay. Está diciendo que se puede leer en portugués. La cámara está invertida, no llegamos a leer, pero se nota que son letras en portugués. Moro. Fareció. Dice, me no achar nada pe. Isaac. Como no sabe. Ocultar sánscrito da pe. Fortim blonda. Ya, no, pensar no. Ya. Okay. Oh, da Costa. Baruch da Costa. Aha. So this is the neighborhood of Da Costas. Dice que es el barrio de Da Costa. La zona del cementerio de la familia Da Costa. And a datum, of een datum schrijft je ongeveer. Luku. Briefje dat we luku. So a datum, ja, maar dat na a Hebreeuws datum. A Jew datum schrijft, dat na Juyari. Moron schrijven. Moferen. Baruch da Costa. Ja. So this is not Da Costa. Zie? So, Kohen Nasi, de Mesa, Da Costa. These are the three most important families of that era in the 17th century. Great. Nasi, the Mesa, and Da Costa. Okay. Yes? Okay. All right. Realmente Harold es uno de los personajes, podemos decir, que todo cineasta sueña encontrar porque es muy apasionante como cuenta su manera de transmitir las cosas, y es lo que se llama un gran actor social, ¿no? Y además un apasionado por toda esta historia porque, bueno, él armó inclusive una fundación que se llama la Fundación de la Yod en Savannah, en donde siempre están investigando todos estos temas. Y bueno, este viaje tuvo también una particularidad, y es que a mí en un principio no es que me preocupaba, pero bueno, uno cuando hace una película siempre se pregunta cómo llevar en imágenes temas que son tan conceptuales, ¿no? Y especialmente en una película como esta, una historia como esta, donde está llena de cementerios y de tumbas. Pero a medida que avanzaba el viaje, yo me empecé a dar cuenta que estas tumbas eran una ventana a la historia. Y que estaban llenas de vida porque los epitafios y el arte que tienen todas estas tumbas son libros abiertos, y que se están permanentemente investigando sus textos y cómo fueron hechos, y cómo están instaladas esas tumbas, hacia dónde se dirigen, ¿no? Cómo están orientadas, porque algunas no están orientadas a Jerusalén. Entonces se convirtieron en una historia de vida, ¿no? En el momento que yo me encontré con eso, sentía que la película había equipos, como se dice en el fútbol, ¿no? Y otro momento en relación a esto que fue muy realmente emocionante fue cuando fuimos también a Jamaica, un poco
por culpa de Raquel Frenkel, que es una preservacionista y una persona que se dedica a investigar las tumbas en Jamaica. Nosotros nos montamos en el viaje que ella hace todos los años a Jamaica, y en cada viaje ella descubre un cementerio nuevo. Entonces nosotros como producción nos montamos, lo único que hicimos fue adosarnos a ese viaje y acompañarla, a ver qué pasaba. Y realmente, bueno, ella viaja siempre con un grupo de entre 15 y 16 personas que se ofrecen gratuitamente a ir y a colaborar en la investigación. Viajamos en ómnibus por el interior de Jamaica y llegamos a un lugar que se llama Santa Ann. Santa Ann es el lugar a donde llegó Cristóbal Colón, el primer lugar que llega Cristóbal Colón, cuando en esa época no se llamaba Jamaica, obviamente, y descubre América. Entonces ahí muy cerca de lo que les voy a mostrar ahora está la estatua de Colón y de Marcus Garvey, que es un personaje jamaiquino que los jamaiquinos adoran. Entonces había muchos personajes, digamos, disímiles y todos pertenecientes a este lugar de Santa Ann. Y ahí Raquel y su grupo llegaron a este lugar porque tenían en un mapa una idea de que en cierta manzana y en un baldío tenían el dato de que había un cementerio judío sin descubrir, ¿no? Entonces, les voy a mostrar el momento que llegamos a este lugar. Espero que me salga. Ah, acá está. Ahí voy a... ¿Ahí lo ven? Sí, se ve perfecto. Bueno, este lugar ya empieza a ser removido y empiezan a aparecer algunas tumbas. Y en un momento yo me detuve en esta persona que estaba haciendo una excavación. El lugar era realmente, pueden ver, casi natural. Y en este trabajo de relevamiento que hacen, van tomando nota de todo lo que van encontrando y últimamente han digitalizado toda la información. O sea que todo el mundo puede acceder a esta información de esta investigación de estas tumbas. Bueno, es un poco un momento que les quería compartir. Y bueno, un poco para ir cerrando, mi siempre agradecimiento a Mario por haberlo conocido y haber conocido su libro, porque fue realmente muy inspirador. Y bueno, y un gran aprendizaje también porque, bueno, como bien decía Mario, la película termina en Brasil, justamente porque, bueno, en Brasil se ha dado un fenómeno en los últimos 10, 15 años muy impresionante en el nordeste de Brasil, con la aparición de mucha gente que dice ser judía, y la gran mayoría lo es. Y bueno, en la película se puede ver algunas personas que nos encontramos en ese viaje del Nordeste casualmente, realmente de casualidad, unas conocidas y otras no, que nos cuentan que ellos sospechan que son judíos, ¿no? Y cómo se interesan por hablar en hebreo, cómo le ponen nombres hebreos a sus hijos, sin saber muy bien por qué, pero se intuyen judíos, ¿no? Y muchos terminan encontrando realmente que lo son. Realmente eso, en el viaje de la experiencia judía, era muy,
muy reconfortante, porque pasamos de las tumbas y estos epitafios que eran ventanas a la historia, a estas historias de vida actuales que más de 325 años después resulta ser que estos judíos que habían huido de la Inquisición aparecían nuevamente generaciones después, reencontrándose con sus familias que habían huido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, toda una temática que invita a la reflexión de lo que es la memoria judía que se transporta a lo largo del tiempo de una manera casi mágica, ¿no? Y eso en el norte de Brasil fue realmente muy interesante. Así que, bueno, muchas gracias. Cuando quieran saber de la película, en Facebook hay un espacio de la película que se llama La Experiencia Judía, y ahí están las fechas cuando la película se proyecta también, y algunos encuentros que hacemos para hablar sobre lo que se llama diario de rodaje, ¿no? Que a veces hacemos encuentros donde hablamos sobre estos temas más profundamente. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención y gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias, Miguel, por las imágenes y la palabra, ¿no? Y por el trabajo que también tomaste de dar vida a ese texto que te llegó por regalo y de regalarnos una película que tiene que ver con el tema. Así que felicitaciones, recomendamos la película, recién estaba mirando, no voy a decir que está en YouTube porque no sé si era oficial el sitio, pero voy a pasar un artículo de Clarín que está para que quienes quieran leer y profundizar un poco, por eso no paso el link porque no estaba seguro si estaba colgada o no estaba colgada tuyo. No vamos a cooperar con la piratería, pero si alguno no está en Argentina y no la puede ver, ya di algunas coordenadas, ¿no? Así que bueno, voy a pasar la palabra a Gustavo Efron, director del periódico Innovación, para que lea un poco comentarios y preguntas que hubieron. Así que gracias por la participación. Bueno, gracias Quique, bueno, y felicitaciones Mario, extraordinario, también los comentarios de Ricardo, de José y de Miguel, nos dan muchas ganas de, bueno, de conocer más, la verdad que un entusiasmo, mucho entusiasmo, y se nota también en el chat, digamos, el entusiasmo, porque hay muchos comentarios distintos, ¿no? Felicitando, la verdad que, bueno, es muy motivacional poder conocer este tipo de iniciativas porque invita siempre a un poco más, ¿no? Hay, bueno, muchas felicitaciones de diferentes personas de distintos lugares, hay algunos comentarios también, desde Rosario, Esther Slepov, excelentes presentaciones, Teresa Acedo, interesante uso de Seardim de lápidas horizontales y no verticales como Ashkenazim, es un comentario que está interesante. Hay una pregunta de Teresa que dice: ¿de qué años son las sepulturas? Digamos. Siglo XVII. Siglo XVII. Bien. Bueno, impresionantes testimonios, dice Nora Damoski. Nora Kramer, felicitaciones Mario y Miguel por las investigaciones, muchas gracias. Jimena Testa, felicitaciones Mario por el libro, muy buenas las exposiciones, gracias por divulgar la investigación. Bueno, hay muchísimos mensajes que no voy a aburrirlos leyéndolos, pero una pregunta de Teresa dice: por favor, ¿pueden contarnos cuáles imágenes se utilizan en las lápidas? Sí, bueno, o Mario, no sé. Las que yo vi eran muy variadas. Había desde diseños de ángeles, calaveras con huesos parecidos a los de la piratería, pero que no tienen que ver. Y a mí personalmente, ¿no? Como historiador, siempre me empecé a unir toda la cuestión de lo que es la imagen para la cábala también, ¿no? Pensé que quizás alguna conexión entre estos sefaradíes vinculados con la cábala seguramente habría por el valor, ¿no? Que tiene en la cábala la imagen. Pero eran todas imágenes de ese tipo. Pero yo ahora le pido la palabra a Mario para que complete, que es el que sabe. No, en esa línea,
es interesante cuando aparece un árbol cortado en la mitad que indica que son niños los que han fallecido, o se ven barcos que indican que la persona ha sido, bueno, comerciante o trabajó con los barcos. Muchos ángeles, bueno, es muy variado, símbolos judaicos. Pero lo interesante es que eso es solamente estos cementerios judíos en la América colonial, en estas comunidades, no en Europa, no en Israel, no es lo habitual la simbología. Es un dato interesante, ¿no es cierto? Acá hay un comentario de Silvia Borodowski, anterior, que no había leído, que dice, en ese artículo al obispo Vitoria se lo trata de contrabandista, y se dice que fue el primer contrabandista de la Argentina. Cierto. Sí. Luego una pregunta de Len Gutkowski que dice, La Calavera, ¿no hubo piratas judíos en el Caribe? Sí, los hubo también, pero hay interpretaciones que puede haber sido también cabalístico. Sí los hubo, sí hubo piratas y también hubo corsarios. En el sentido, es un poco diferente. Corsario tiene la patente de un reino que les pide que haga digamos, que combata contra otro reino. Pero sí los hubo. Acá Desde yo Sao me Paulo permito están agregar una escribiendo. imagen, si quieren. A ver si se ve. Ahí está. ¿La ven? Sí, se ve. Les quería mostrar esta imagen que es la Joden Sabana vista desde un ilustrador francés. Y ahí se ve lo que se llamaba Jerusalem by the Riverside, en la sabana de Surinam, la sabana judía, cómo se construyó una pequeña ciudadela a orillas del Surinam River. Eso, en una estampilla de Surinam, ¿no? Podemos agregar, esta es la sinagoga, y ahí acá ven sobre el río Surinam un montón de ingenios judíos que había, y se ve, si se puede agrandar mucho, aparece el nombre Elías, el nombre Samuel, el nombre, etcétera, etcétera. Es decir, que Surinam recuerda la etapa gloriosa de la etapa judía. Y bueno, a través de estos sellos, hoy, lo interesante es que hoy continúa existiendo una pequeña comunidad judía en Paramaribo, que es la capital de Surinam. Les recuerdo, Surinam, mucha gente pregunta qué es Surinam, lo que se llamaba antes Guayana Holandesa. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, extraordinario, da para mucho más, pero la idea es que lean el libro, ¿no, Mario? Para algo trabajó Mario, y que vean la película de Miguel, así que vamos a dejar por ahora aquí. Realmente un placer, agradecerte, Mario, por este regalo que nos diste de poder presentar tu libro en SAPTA, junto a Nuación y al CIDICSEF. Como dije antes, una institución muy querida y admirada también en su valor por recuperar la historia de los judíos de América Latina y los judíos sefaradim. Acaban de terminar unas jornadas muy exitosas, así que felicitaciones también por eso, y creo que hay cada vez más interés, por lo menos de un grupo de gente, por conocer y profundizar sobre la historia. Gracias a José y Ricardo, dos grandes maestros, como los denominó Mario, por regalarnos sus palabras y estar acá en esta actividad con compromiso, y a Miguel, como dije, por poner en imágenes y hacer la película, que en realidad nosotros, las generaciones más jóvenes, somos más de las imágenes que de los textos, pero una película como La experiencia judía concentra, es texto y es imagen también, ¿no? Que es interesantísimo, se ve perfectamente la investigación histórica que hace Mario reflejada en el ojo de tu lente, así que también recomendamos dos cosas imprescindibles, libro y película. Tenemos para pasar todavía los cuidados de la pandemia, para entretenernos y seguir profundizando sobre estas historias. Mario, ¿Me dejas cierre? Sí. ¿Me das un minuto más, solo un minuto más, sí, por favor. Miguel? Digo, Quique.
una conclusión solamente sobre el libro. El libro lo que trata es descubrir la América colonial. Descubrir tiene doble sentido. Descubrir es destapar y también en poner en conocimiento. Y el libro quiere poner a la vista una parte de la historia de la América. No puede ser que la historia de América sea nada más que la historia de los españoles o portugueses que gobernaron esta zona. Existieron, no se han olvidado de los indios, de los negros, de los protestantes, de los judíos, y se han olvidado de las mujeres, la mitad de la historia. Estamos reivindicando una parte de la historia de América. No es una historia es una historia antigua, pero también tiene presencia. Hoy viven, existen anusim, personas que se dicen judíos o tienen costumbres judías de aquella época. 5 siglos de resistencia. Muchas gracias. Gracias, Mario, y agradecer al público presente. Vamos a abrir la vista galería para brindar un fuerte aplauso a todos los que han participado de esta jornada, tanto como expositores y también como público, porque fuimos parte todos de una maravillosa experiencia y recorrido de 5 siglos de presencia judía en el continente, que está viva al día de hoy aquí y que sin lugar a dudas marca y configura también parte de la historia de lo que es nuestros países y nuestra América Latina en general. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos en próximas actividades. Nuevamente, Mario, en nombre tuyo, agradecer al CIDICSEF y que sigan nuestras actividades conjuntas por mucho tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.